Una piedra como un vidrio transparente. Es un gozo, mujeres bienaventuradas, estar de nuevo en este espacio para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y animarnos unas a otras con su palabra, la única provisión de vida y esperanza eterna. Dice en Efesios 2, 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hoy hablaremos sobre la gracia. Algunos aspectos, ¿verdad? Porque tardaríamos semanas y no terminaríamos de hablar sobre la gracia. Y debo decir que por mucho tiempo pensé entender completamente la gracia del Señor, que nos fue dada por el plan y obra perfecta, maravillosa de la cruz. Entendía que somos adoptados en amor, perdonados y justificados. Y tal vez lo pensaba como si pudiera citarlo en este ejemplo. Una vez un hombre es llevado a un juicio porque ha cometido varios delitos muy graves y aberrantes. Y hay toda evidencia de lo que hizo y esa evidencia pues es irrefutable. El hombre debe pagar con la muerte, pero llega voluntariamente un abogado que es el mejor de todos los abogados y nunca pierde un juicio. Y aunque el hombre no lo conoce ni tiene nada para pagarle, el abogado se presenta en el juicio ante el juez y ante toda la corte y da el mejor pago de la fianza al punto de que ese pago lleva al juez justo a perdonar la deuda. El hombre es justificado. Además, le da libertad. Estaba enfermo y lo sanó. Necesitaba ropa y se la dio. Le enseñó talentos. Y además el padre del abogado lo adopta. Y todo porque lo aman como nunca más puede amarlo. Ahora este hombre lo tiene todo y no lo merece. Y entonces, pues, todo esto es un conjunto, una verdad completa, suficiente. La gracia es todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Aunque no la merecemos, va de la mano con la misericordia, que es no darnos lo que sí merecemos. Sin embargo, desde hace un tiempo, en mi rol de esposa y de mamá, el Señor me ha permitido entender más allá. La gracia es abundante. Dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y cuando pienso en esto de gracia sobre gracia, me hace pensar en su abundancia. Es como si yo necesitara y fuera suficiente para mí un grano de arena, pero el Señor me dio todos los granos de los mares, uno sobre otro apilados. Es inagotable. No hay nada en mi vida, nada, ninguna necesidad que no sea cubierta por su gracia. Pero además, dice en segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto sí que ya se desborda al máximo. Me hace pensar que estoy inundada de su gracia y humanamente no me es posible contener esta verdad. Me doy cuenta que la gracia la recibo y bueno, ya la tengo para mí, pero también esa misma gracia me faculta para pasar gracia a otros y esto sí que es increíble. Para hacerme entender un poco, voy a tal vez a decirlo en un ejemplo un poco trivial. Es como ser un vidrio transparente que bajo la luz del sol permite que pase la luz de un lado al otro.
Pero si el vidrio es polarizado o está sucio, pues su luz no va a pasar con la misma claridad. Sabemos rotundamente que el Señor es ese sol y su gracia esa luz. Y entonces, en su Espíritu Santo, esa gracia me hace transparente para que su luz pase por medio de mi vida a otros. Sin embargo, muchas veces, a pesar de toda esta verdad, ¿cierto? Ya cuando voy a la vivencia, muchas veces cuando estoy con mi esposo, con mi hija, actúo enfocada en los objetivos y los afanes de este mundo, en el cumplimiento del deber, porque sé que es una gran responsabilidad ser esposa, ser mamá. Soy responsable de criar esa pequeña personita que es Maite Sofía y entonces debo, a veces actúo como militante en hacer cumplir reglas, estándares. Me vuelvo un vidrio polarizado y pierdo el balance. De nada me sirve la cantaleta, la queja, sin la evidencia en mi vivir del amor que es su gracia. No me puede importar más el desempeño y el resultado inmediato de mi hija, que me pueda llevar más bien a mí y a ella al legalismo. Debo buscar no solo su buena conducta, que se porte bien aquí, que se porte bien allá, sino que también debo buscar su corazón. Debo entender que no es en mis propias obras que Maite va a creer en Cristo. Yo le puedo enseñar a orar, le puedo enseñar la Biblia, a cantar, pero es por su gracia, la gracia de Cristo a través de mí, mientras ella logra por sí misma entender y ser acercada a la gracia del Señor. Y cuando pienso en todo esto, me siento realmente desprovista para lograr esa gran tarea. En sí misma ya es abrumante, pero puedo recordar que podemos hacer todo lo imposible por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo y su palabra. Y llego a la misma conclusión. Todos los días estoy desesperadamente necesitada del Señor para extender su gracia y ser amorosa, ser paciente, bondadosa, tener mansedumbre, templanza, paz, gozo, dominio propio. Y tal vez muchas veces no siento en hacer estas cosas, ¿verdad? Pero Él me da su gracia para darla. Señor, te damos muchas gracias por tu grandiosa y abundante gracia que hace ligera nuestra carga y nos hace ser siervos por amor. Ayúdanos, Señor, a hacer vida en nosotros esta palabra, ya que en cada situación extendamos tu gracia. No la merecemos, pero tú nos la has dado. A ti la gloria por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día y fin de semana para ustedes, mujeres bienaventuradas.